Son las 5 de la tarde con 41 minutos. Pues vamos a platicar de geopolítica en tiempos de polarización. ¿Polarización? ¿Dónde polarización? No, polarización no es polarización. En tiempos de polarización política y social. Y esto lo vamos a hacer con Emilio de Igartua y Monteverde. Él es licenciado. Les voy a presumir currículum, nunca lo había yo dicho aquí. ¿O sí? No me acuerdo. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Licenciado en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Maestro en Competencias Educativas por la Universidad del Valle de México. Doctor en Ingeniería Constitucional Electoral por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, obteniendo el reconocimiento de excelencia al mérito educativo y además compañero nuestro en la XBT con su programa Visión Empresarial. Y en sus ratos libres es rector de la Universidad Olmeca. Emilio, bienvenido. Chuy, como siempre es un placer platicar contigo. Y aparte de estudiar, has logrado hacer alguna que otra cosa en tu vida, ¿no? Como escribir un libro. Bueno, pues este libro que ya referiste el nombre tiene que ver, y lo agradezco mucho, con una idea de un compañero de trabajo, el maestro Quero, muy apreciado. ¿Julio? Julio César. Sí, Julio César, que hace 4 años, cuando recién yo inicié mi primer periodo como rector, me decía: oye, ¿por qué no todas tus perspectivas las conjuntamos, les damos una revisada? Porque luego siempre en el día a día pues las cosas incluso a veces nombres, él hacía una revisión, y entonces pues empezamos a sacar. Ese ya es el 4º tomo de ese tema, que decía, por cierto, Alejandra Casanova, que estuvo aquí contigo hace unos momentos, que por cierto será una de las comentaristas del libro el próximo jueves 27, que se va a presentar, que recordó, y sí es cierto, no sé si tú en algún momento comprabas, yo esperaba mucho año con año una especie como de sumario de todos los hechos que había a lo largo del año, ¿no? Era una descripción muy, diríamos, pragmática, no tenía un elemento analítico, simplemente señalar los elementos, ¿no? Importantes. Pues al final del día creo que ese es el propósito. De ninguna manera, sería muy superfluo y muy ignorante de mi parte pensar que esto va a ser un texto, ¿no? Pero sí creo que les puede servir a los jóvenes que en un momento determinado entiendan, y creo que es el punto fundamental, la importancia de la geopolítica, ¿no? Que cuando que me ha tocado dar de manera reiterada clases sobre este tema, no solamente a los de áreas económico, administrativas y sociales, sino también del área de ingeniería, pues dicen: bueno, pero yo ¿para qué voy a estudiar geopolítica, no? ¿Eso qué tiene que ver, no? Y creo que hoy este elemento, diríamos, circunstancia tan compleja que vivimos a nivel planetario, y yo hoy diríamos este volumen lo centré en el tema de la polarización. Entonces, ¿por qué polarización? Sí, es que efectivamente nos asustamos de la polarización que hay en México, porque tenemos pues un estilo personal de gobernar, diría Daniel Cosío Villegas, del presidente López Obrador, que es muy polarizante. Pero porque hace énfasis en conservadores y liberales. Pero al final de cuentas, desde los griegos, Heráclito de Parménides, que fue el padre, diríamos, que generó todo este tema de la dialéctica, de la cual oímos mucho, pues la dialéctica no es sino una tesis, un planteamiento, una antítesis, un elemento contrario, y eso, lo que se plantea en la dialéctica, es que hay una síntesis. En ocasiones eso nos ha faltado en México, ¿no? Hay esta polarización y lo que debería de ocurrir es este planteamiento hacia adelante. Pero si nos damos cuenta, a nivel planetario estamos viviendo un muy grave problema de polarización. No se diga Estados Unidos, ¿no? Pero los países que más avanzan son los menos polarizantes. Pero pues yo te diría cuáles son los países que no están hoy en un esquema de polarización, y te diría que al final del día, primero que serían países muy aburridos, ¿no? No sé si los irlandeses en un momento determinado, que viven muy pocos, pues no tienen estos temas de polarización. Los suizos. Sí, bueno, los suizos. Los noruegos. Sí. Pero diríamos, los suizos han vivido, aunque tienen esta neutralidad, ¿no? Y incluso la propia bandera de la Cruz Roja, de este símbolo inequívoco de la neutralidad, se da en ese sentido, pero convergen con Francia, con Austria, con Alemania. Entonces, ha sido un país que en un momento determinado, bueno, se ha mantenido al margen de conflictos bélicos, pero pues no está lejos de la polarización, y sobre todo ha sido un país muy inteligente, porque ha hecho acopio de los recursos económicos no siempre bien habidos de muchas personas a lo largo del tiempo.
tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pretendes con el libro? Un recuento, ya decía, de los acontecimientos, pero un análisis de la situación, un análisis que lleve a lo que decías ahora, una síntesis, a un planteamiento como, vamos a decirle, sí, sintético de lo que ha sucedido. Bueno, mira, desde luego, y aquí voy a plantear, los que hacemos comunicación, sea escrita, sea electrónica, ahora digital, pues obviamente tenemos un punto de vista, ¿no? Esto obviamente nos separa de manera muy significativa y necesaria de esta neutralidad, supuesta imparcialidad que supuestamente debemos de tener. Si es que el comunicador debe ser imparcial, no puede ser, porque tú eres parte de la sociedad y tienes un punto de vista. Un maestro, precisamente en la Ceplén García, nos ponía un ejemplo. Dice, pues imagínense, ustedes están parados, voy a hacer el símil aquí en nuestro contexto, en Paseo Tabasco y Ruiz Cortines, y ven el choque de dos automóviles, ¿no? Entonces ustedes son periodistas y dicen, dos automóviles chocaron, uno se pasó el alto y el otro, pues, que iba pasando con el SIGA, fue golpeado, ¿no? Entonces esa sería la crónica neutral. Lamentablemente ocurre que cuando uno de los de que son parte de este choque se baja del coche y resulta que es tu amigo, compañero de la escuela. Y en ese momento dices, híjole, pues se pasó el alto, pero lo tengo que ayudar, tengo que ver cómo en un momento terminado le doy la vuelta a este asunto. Y esto es un tema que diríamos, puede sonar ridículo, pero al final del día, nosotros somos parte de lo que estamos comentando. Y en este libro y en los anteriores, pues está de manera clara mi pensamiento, mi forma de ver las cosas. Obviamente en ocasiones converge con pensamientos de otros y en ocasiones porque comparto yo esto, además de que se publica en un periódico local, el periódico Novedades, lo hago yo también en una difusión a través de WordPress y de, no sé, entonces, pues de pronto llegan comentarios, ¿no? De que no están de acuerdo con mi punto de vista o consideran que lo que estoy planteando no es correcto, y eso al tiempo también alimenta, ¿no?, a una persona. Pero el objetivo fundamental del libro es hacer un recuento, diríamos una sumatoria en un documento de lo que a lo largo de las semanas, yo publico todos los lunes, pues hago la conversación de lo que viene en la semana inmediata anterior. Y la influencia, te diría que viene de algo que tengo que reconocerlo, porque siempre tenemos una influencia. Ahora hace poco que hicimos esta entrevista que nos hiciste la gentileza para Diálogos de la Universidad de Olmeca, comentabas pues la experiencia de tu papá, todo lo que sucedió. Bueno, pues uno abreva en eso. Yo, mi papá, que también fue un locutor y que hacía noticiarios, pues llevaba a la casa los periódicos, y sobre todo uno que me llamaba la atención en aquel momento, y además porque era Julio Scherer el director, era Excelsior. Y en ese periódico, León García Soler escribía todos los domingos una columna que se llamaba A la mitad del foro. Y me influyó mucho, desde luego en ese momento ni siquiera yo tenía pensado ni qué iba a estudiar, ni por qué lo iba a hacer, porque lo que hacía era una miscelánea, ¿no? Era un conjunto de elementos que los iba articulando. Algunos lectores me dicen, es que escribes mucho, ¿por qué tantas páginas, no? Ahora ya hasta me regañó Carolina Brondo, que es la directora de Novedades, porque dice, oye, es que empezamos con 3 páginas y ahora ya me mandas 10. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo les digo un poco en defensa? Es, bueno, está de tal manera estructurado el artículo que puede uno leer 1, 2 o a lo mejor todos, si en un momento determinado, pero digamos, ese es el sentido, ¿no? Ahorita que dices de los periódicos, yo recuerdo, mi papá recibía, pues, llegaba a la casa el Heraldo, el Universal y el Excelsior, eran los 3 periódicos que se recibían ahí en casa. La pandemia, Estados Unidos, Biden, la economía en México, la guerra en Ucrania, elecciones en México y en América Latina, la cumbre, la reforma electoral, Isabel II, la Guardia Nacional, son todos estos temas los que abordas en el libro, ¿no? Pues son los que van surgiendo en la cotidianidad, y que yo a veces me da risa, porque yo cuando llegué aquí a Tabasco, me invitaron a escribir en El Avance, y también, bueno, me acotaban a una cuartilla. Me ha costado mucho trabajo, y lo digo de manera muy modesta, no es un tema, me cuesta trabajo
sintetizar, constreñir en una página solamente, y entonces por eso es que escribo más de lo necesario. Y ahí también empecé a tener una página, luego fui en el presente, luego en el sureste, y ahora, bueno, novedades, y lo hago así, ¿no? De esa manera un poco prolija, ¿no? En el tema del espacio, pero al final del día lo que busco, y en la semana, sin desatender mis funciones históricas que han sido, una vez como funcionario público, 2 veces rector de una universidad y ahora de otra, bueno, dedico mi tiempo, no el tiempo libre, como diría la canción aquella, pero sí, pues a lo largo de los días de la semana voy recopilando información y sacando los puntos que en un momento determinado. Había ocasiones, Chuy, en que decía, bueno, ¿y ahora qué voy a escribir? Porque no hay cosas, pero en los últimos tiempos la vorágine de información es tan grande que la pregunta es ¿qué es lo que no comento, ¿no? Y luego me quedo así como con un poco de, oye, es que tema lo debía haber comentado porque es importante, y se pierde obviamente porque ya en una semana pues eso ya dejó de ser. Y bueno, aquí tenemos el espacio, ¿no? También de visión empresarial, en donde también le damos ese espacio a las cosas, ¿no? Oye, faltan 8 minutos para las 6 de la tarde. Deja hacer la pausa y vamos a regresar para hablar un poquito, porque creo que todo esto te puede dar una perspectiva y una visión, no exactamente o no solo empresarial, sino una visión de país. Entonces vamos a platicar también un poquito sobre el futuro que tú ves de México. Ahora regresamos. 6 minutos para las 6 de la tarde. Caray, me iba a hacer una revelación ahorita, Emilio, detrás del micrófono, y nos agarró aquí platicando. Oye, a ver, Emilio, en todo esto que has escrito, pues has sido un observador de los acontecimientos, no solo de México, sino del mundo. Pues estás en la geopolítica, ¿no? Y ese es tu libro precisamente. Al ver lo que está sucediendo en el país y lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué te inspira esto? ¿Optimismo en el futuro de México? ¿Sus socios comerciales y el mundo? ¿O hay que... qué? Mira, yo diría que, y además es una especie de justificación, hay artículos en donde me centro de manera muy particular en el contexto mexicano, pero procuro también hacerlo en el ámbito regional, el ámbito americano, y también en el contexto mundial, porque me parece que no podemos entender a México si no comprendemos lo que está ocurriendo en el contexto internacional. La geopolítica, dicen algunos que nació cuando Adolfo Hitler fue pues este líder, ¿no? y un líder negativo, porque pues, los liderazgos, dice Max Weber, que escribió un libro, una obra muy importante que se llama Historia y Sociedad, describe el liderazgo como la capacidad de una persona de conducir a un lugar donde de otra manera esa persona no sería capaz de llegar. Hay líderes muy buenos como Mahatma Gandhi, como propio Jesús, ¿no? Que nos conducen a un esquema, pero hay otros líderes negativos como el caso de Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, en su obra fundamental, el Mein Kampf, Mi lucha, establece Alemania, para que pueda ser una nación dominante, tiene que crecer, ¿no? Ese aspecto, la geopolítica, el expandirse, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto parte, geopolítica es una palabra que etimológicamente, lástima que ahora los estudiantes de preparatoria les quitaron etimologías grecolatinas del español, porque luego les cuesta trabajo entender estas conjunciones de palabras, ¿no? Pero geopolítica viene de geo, tierra, ¿no? El contexto, y polis, ¿no? Que es la política, ¿no? Bueno. Pero al tiempo, la geopolítica también tiene que entender lo que se llama la geografía económica. ¿Por qué tenemos estas contradicciones, estas confrontaciones? Porque el planeta está construido de tal manera que hay diferencias tan abismales en contextos, ¿no? No sé, tú recuerdas a Abel Quesada, ¿no? Sí, claro. Abel Quesada hizo una caricatura que fue muy famosa, la publicó Novedades un domingo. 70s, 80s. Sí, a finales de los... un poco antes del movimiento del 68 publicó esta cartel, esta caricatura, en donde ponía a Dios haciendo el mundo, ¿no? Y entonces estaban los arcángeles y de pronto veían, ¿no?, que estaba repartiendo pues uranio en unas partes, petróleo, ¿no? Y llegó a la parte que se entendía que era México, ¿no? ¿Cómo decían? Cuerno de la abundancia, ¿no? Como se le describía, ¿no? Y entonces veía que le ponían uranio, le ponían de todo, ¿no? Ganado, selvas, altiplanos, etcétera, ¿no? Y entonces el arcángel le decía un arcángel a otro, oye, pues Dios es Dios, evidentemente su capacidad no la podemos entender, pero
este lugar que está poniendo va a ser un lugar donde va a dominar todo, ¿no? Porque mira todo lo que tiene: petróleo, uranio, agua, bueno, litio diría, ¿no? Y no también. Entonces se acercan a Dios y le dicen: oiga, señor, perdone, ¿no? Pero usted está distribuyendo el mundo, ¿no? Ya será casi el sexto día ya para terminar la obra. Es injusto. Dice, es injusto esto, este país va a ser dominante, ¿no? Ah, sí, oiga, tiene todo, sí, ¿verdad? Espérense nada más a ver las personas que voy a poner ahí. Bueno, ese contexto es qué personas viven en cada lugar y sobre todo las características, porque al final cuando aparece el ser humano sobre la tierra, Chuy, lo que primero tiene que ver es cómo satisface sus necesidades. Y ahí está la explicación de por qué tenemos todo este contexto y esta polarización. Porque unos tenemos manzanas, otros tienen plátanos, otros tienen algodón, otros tienen petróleo. Y en esta necesidad de satisfacer necesidades, empezamos a ver estos grandes imperios. La geopolítica no nació en la Alemania nazi, viene desde los persas, los chinos, los árabes, los norteamericanos, o sea, todo ese proceso de los imperios que se expanden y que buscan satisfacer sus necesidades a costa de otros. Y a veces lo hacen por las buenas, muy pocas ocasiones, y en la gran mayoría de los casos por las malas. Entonces estamos viendo ese mundo polarizado y ese mundo de confrontaciones. El libro, este tomo, el cuarto tomo, tiene que ver con esta nueva normalidad que nos prometieron. Cuando estábamos en la pandemia, ¿recuerdas? Bueno, la nueva normalidad. ¿Qué va a ser la nueva normalidad? La nueva normalidad va a ser diferente a la prepandemia o va a ser una pospandemia. Y yo creo, y en este libro empezamos a tratar algo que ahora en lo que será, si Dios quiere, el quinto tomo, es hablar de esta confrontación entre lo que conocemos como la utopía, este deseo de un futuro mejor, deseable, amigable, la utopía de Tomás Moro, la utopía de San Agustín, o la utopía de Carlos Marx, ¿no? De un mundo igualitario, socialmente responsable, o una distopía, como estamos viendo hoy, y voy a hacer la relación con lo que estuvieron aquí contigo, Alejandra y Oscar, en ese tema de ¿qué es una distopía? Es un futuro en donde hay un riesgo, un totalitarismo que puede... ¿Es la inteligencia artificial la evidencia de que esto puede pasar? Pues sí, evidentemente va a pasar. Tú al final de la entrevista les preguntabas, ¿y va a desaparecer el ser humano como trabajador? Yo te diría que sí hay elementos de preocupación. Una empresa regiomontana, por cierto, y pronto va a aparecer aquí, ha creado unos Oxxo Smart. Ese Oxxo Smart, tú tienes una tarjetita, la pones en un cuadrito, se abre la puerta y tienes todo el número de productos que tiene tradicionalmente. No hay ninguna persona. Tú tomas el producto, lo muestras a una cámara, sales y te cobra automáticamente. Tú lo has visto, has tenido la posibilidad de viajar, y hay lugares en donde ya no sé cuánto tiempo va a tardar en México, tienes... Los Walmart traen esto de mixto, ¿no? Una parte... Bueno, pero esos son nuestros Walmart que conocemos ahora, o el Sam, ¿no? Donde tú te autocobras para que no tengas un cajero. Bueno, vamos a ver desaparecer a los cajeros, como ya también desaparecieron en los bancos la persona que te atendía personalmente, y hoy tienes una persona que incluso el otro día descubrí que hablé a un banco, a Santander, y la persona que me estaba atendiendo no era una persona. Era inteligencia artificial. Y yo te diría, ¿vamos a perder empleos? Sí. Andrés Oppenheimer escribió un libro en 2018 que se llama Sálvese quien pueda, en donde saca información de unos investigadores de la Universidad de Oxford, donde dice, antes de la pandemia van a desaparecer cerca de 200 empleos. Bueno, esto lo hemos visto en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, en la tercera, y ahora estamos, se dice, en la 4.0, y algunos ya están hablando, como dijo Oscar hace un rato, de la 5.0. Evidentemente van a desaparecer muchos empleos, pero yo te diría que en tanto sigamos inmersos en el sistema capitalista de producción, que es el que está, y que en 1945 empezó una guerra fría, y en el 90 se cayó el muro de Berlín, bueno, 89, y vimos después la desintegración de la URSS, y el socialismo parecía esa utopía, dejó de ser apetecible, sobre todo por los excesos del estalinismo, del autoritarismo. Pero yo te diría, y Aldous Huxley, en su libro El Mundo Feliz, dice, va a llegar un momento, una persona, un robot que te va a tocar la puerta y te va a dar tu sobre del salario. Clásico, El Mundo Feliz. Bueno, pero diríamos, ¿será factible eso? ¿Qué pasaría, no? Yo desearía que llegaran a mi casa y me dijeran, no, aquí está tu quincena, y pudiera ser. El sistema capitalista, Chuy, vive
y lo marcó. Si algo no se equivocó Carlos Marx, fue en dos planteamientos muy específicos. Uno, hay una tendencia creciente del sistema capitalista a hacer a un lado las máquinas, a los seres humanos, los productores, por máquinas. Y eso obviamente da proceso de industrialización, la tecnificación, todo esto que estamos viendo, y que ha habido un desplazamiento obviamente de fuerza de trabajo. Pero la otra gran contradicción del sistema capitalista, dice Carlos Marx, es que hay una caída tendencial de la tasa de ganancia. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en la primera revolución industrial? Pues dejaron de ser muchos de los zapateros que en familia producían los zapatos, o los sastres que hacían ropa. Empezó la máquina de coser, los elementos tecnológicos. Bueno, hoy estamos viendo el tema de la inteligencia artificial. No quiero preocuparte, pero hace unos días leí una entrevista muy importante muy interesante en el País, este periódico español, en donde un locutor y al tiempo doblista, o sea, se dedica al tema de los doblajes, pues se quedó sin chamba, porque llegó a su empresa y le dijeron, fíjate que ya no te vamos a necesitar. ¿Cómo? Pero si yo llevo 20 años trabajando. No. Es que acabamos de comprar ya una máquina que puede hacer todas las voces que necesitamos, de niños, de adultos, de lo que sea. Bueno, hace par de años vimos esta película de los avatares, o sea, y hoy a lo mejor vamos a empezar a ver que las películas ya no sean los actores de carne y hueso como conocemos, sino un avatar. O sea, estamos viendo un cambio disruptivo. Y ese es el punto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo qué te diría, pues México tiene que caminar en ese sentido, porque lo que tenemos hoy se ha quedado más evidenciado todavía con este tema de la pandemia, el crecimiento de la pobreza, el gap de lo digital. Eso nos pone a nosotros en una necesidad de poder tener que cambiar las cosas como las hacemos. Hay quienes dicen que a este país en este sexenio le han afectado dos cosas. Uno, la expectativa tan alta que tenían del cambio. La gente pensaba que al día siguiente de que llegara López Obrador al gobierno, todo iba a cambiar, este país iba a ser diferente. Pues han pasado 4 años, el país tiene algunas cosas diferentes, pero no es un país diferente, no es el país que quisiéramos todos los mexicanos, sobre todo porque los mexicanos seguimos haciendo lo mismo, y la gente de gobierno, muchas, también siguen haciendo lo mismo. Bertrand Russell, que no era precisamente un socialista, decía una frase que es muy importante para lo que dices. Dice, nunca vamos a lograr un cambio mientras siga vivo lo que evita ese cambio. Sí, me parece genial además, y termino. Entonces hablan de eso, que no ha sucedido, no ha pasado, no se ha dado ese cambio, por lo menos en la magnitud esperada, prometida y esperada. Se ha habido cambio, pero no el cambio. Por un lado, y por otro lado, hablan de que también el problema que tenemos hoy en México y que no nos deja caminar juntos, o sea, caminar en unidad hacia el desarrollo, es la polarización que atribuyen al presidente, que él la ha provocado. No sé cómo ves tú este asunto. Bueno, la polarización existía ya, ¿no? Y además La ha acentuado el presidente, ha puesto el dedo ahí. Bueno, porque evidentemente durante 80 años que gobernó un partido casi durante ese tiempo, y luego un intervalo de un partido que nació en 1939 opuesto a las estrategias de Lázaro Cárdenas, pues obviamente el discurso era un discurso no tan disonante como el que ahora. Lo que diríamos, más allá de si estamos o no de acuerdo con la estrategia del presidente López Obrador, es que lo que no se ha entendido, y creo que ese es el discurso que él dice de conservadores, y es al final del día, es una parte de lo que se dio con la independencia de México, liberales y conservadores, y al final del día, pues en todas partes del mundo, por eso digo que no nos debemos asustar de la polarización, en todas partes existe quienes quieren el cambio y los que no quieren el cambio. ¿Por qué no quieren el cambio? Porque el statu quo que hay les ha beneficiado. Pero ¿sabes qué? Que a veces pienso que los que no quieren el cambio son incluso los que dicen que quieren el cambio, porque en realidad lo que quieren seguir haciendo lo mismo, quieren seguir dando la mordida, quieren seguir sacando las cosas con influencias, con recomendaciones, etcétera. Entonces, muchos de los que piden el cambio realmente no lo quieren. Quieren que las cosas sigan iguales para poder seguirse moviendo en ese terreno que les resulta
confortable, cómodo, que ya conocen por lo menos. Bueno, desde luego, Mao Zedong decía cuando triunfó la revolución en los años 50 del siglo pasado que se necesitarían cerca de 300 años para que pudieran cambiarse todas las dinámicas y toda la forma de pensar que venía de la historia de China. No espero y deseo que no cueste tanto tiempo. Y tampoco no tenemos la bola mágica, Chuy, en otras ocasiones que hemos platicado, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente, diríamos, todos los gobiernos que hasta el momento hemos tenido, incluso el actual, tienen claroscuros. Pero lo que sí debemos entender es que, diríamos, la estrategia del presidente de la República ha sido atender lo que a su juicio significaba un riesgo para la propia gobernabilidad. Y así lo digo, ¿por qué ganó con tanta holgura en el 2018 Andrés Manuel López Obrador? Porque había un hartazgo de una forma de gobierno, de una forma de hacer las cosas. Ahora, ¿ha satisfecho esta forma de gobernar del presidente a todos los que en uno de esos casi 30 millones o un poco más de 30 millones que votaron? Bueno, habría que hacer una encuesta y plantearlo. Desde luego algunos han quedado satisfechos porque se cumplieron las expectativas y lo que se planteaba. Otros, y a mi juicio, y lo he platicado ya con muchas personas, incluso muy cercanas al contexto de Morena, es que me parece, por ejemplo, riesgoso, y no porque yo estoy de acuerdo con la propuesta de uno de las corcholatas, ¿no?, del tema de la clase media, pero al final del día sí es importante entender que parte importante de esos 30 millones de votantes que llevaron a la presidencia después de 2 fallidas intenciones a Andrés Manuel López Obrador, pues fueron las clases medias. Entonces, la parte media de la población, y tú decías, hay países que han crecido. ¿Cuál es la característica fundamental de esos países? Que se reduce de manera significativa la parte baja, o sea, la parte de la pobreza, y se acota de alguna manera el tema de la riqueza extrema. Piketty, que escribió un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, habla precisamente de ese problema. El problema que tenemos hoy en México es que desgraciadamente seguimos observando una concentración de la riqueza en pocas manos. Y esto no lo ha resuelto el presidente López Obrador, no obstante que de manera recurrente señala este tema del porfirismo, ¿no? O sea, de que durante el gobierno del PRI, después en los del PAN, este modelo porfirista que establecía muy pocos que tenían la capacidad económica y muchos que tenían la pobreza, pues no se ha resuelto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que voltear hacia esta modernidad que se está dando, porque lo que sí no nos podemos cerrar es en la visión de que las cosas como las hemos venido haciendo se van a poder seguir haciendo. Y esto tiene que ver con muchas cosas, incluso en esta situación, en la actualidad en la Universidad de Olmeca, del cual tengo el honor de ser el rector, pues estamos viendo hacia dónde tenemos que llegar, a lo tradicional de la matrícula y de estar buscando o ver cómo vinculamos, cómo cambiamos. Hoy estamos viviendo una revolución, hemos tenido esta discusión si las clases híbridas son adecuadas, si es a una distancia, o sea, bueno, eso está pasando en el contexto. Nuestras casas cambiaron radicalmente desde el tema de la pandemia, la forma de comprar, la forma de vivir. Entonces, estamos en una transformación. Esa es la intención del libro, ver cómo hay contextos. Digo, señalaste la muerte de la reina Isabel II, ¿no? Longeva, ¿no? La más longeva, más que Victoria I, que era la más longeva en el Reino Unido. Bueno, muere, es una mujer controvertida, con claros, pocos, muchos oscuros, ¿no? Entre ellos el de la señora, su cuñada, su nuera, la que nunca quiso. Camila. Y llega ahora Carlos III, que por cierto hay que decirle que tenga cuidado, porque los Carlos en Inglaterra, uno fue decapitado, el otro no pudo gobernar. No va a ser que le vaya a pasar, además por la longevidad que tiene ya, 74 años son pocos cuando ya tenemos 70. Entonces, pero diríamos, todo eso, Chuy, es parte de que quien tenga la oportunidad y el gusto de leer este libro pueda encontrar los hechos que en la cotidianidad se van dando, pues desde una óptica, la óptica de Emilio de Gartua, que digo, no es la verdad absoluta, al contrario, pero diríamos lo que se trata es mover a entender que no podemos estar abstractos. Yo a veces les pregunto a mis estudiantes cuando les doy clases, oye, tú eres político, me dicen, no, espérate, no, a mí no me ofendas, yo no soy político. Pues todos somos políticos, vivimos en el entorno político. Bueno, una cosa es dedicarte a la política y otra cosa es ser participar en política de partido. Son cosas diferentes. Uno aquí en el micrófono de una u otra manera hace política.
Pero una cosa es hacer política y otra cosa es hacer política partidista. Por eso, pero todos somos políticos al final del día, y no solamente repitiendo la frase de Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político, no, sino porque vivimos en la polis, y si no te parece que la política, el vivir en la polis es lo adecuado, pues tendrías que ir a vivir a una cueva, ¿no? Porque tienes que entender que no te puedes pasar los saltos, que no puedes hacer esos actos de corrupción, y que tenemos, diría Juan Jacobo Rousseau, un contrato social que en un momento determinado lo que intentaba era evitar que nos peleáramos, como decía Thomas Hobbes, unos contra otros, y que nos desapareciéramos, ¿no? Entonces, ahora, hablando de política, la política económica del país, ¿cómo la ves? ¿Es la correcta? Lo digo porque aunque la inflación ha bajado, no sé de los niveles que deseados, y faltan muchas, pareciera que faltan muchas tuercas que ajustar. Bueno, el país tenemos que no podemos descontar la pandemia, ¿no? Me hubiera gustado saber qué iba a pasar con este país sin pandemia, cómo íbamos a estar a estas alturas del partido sin este factor tan importante que fue la pandemia. Pero bueno, se dio, estuvo. Y esto no ha hecho que el país no sea lo que por lo menos prometieron. Sí, lo que pasa es que la narrativa diríamos, de los grupos opositores establecen, y hace pocos días veía, es que este país solamente ha crecido un 0.2%, ¿no? Sí, efectivamente. En términos reales. En términos reales, durante la pandemia perdimos casi el 9% del Producto Interno Bruto, y luego tuvimos un crecimiento el año pasado que fue muy, diríamos, sorpresivo, ¿no? Nadie pensaba que íbamos a crecer a un 3%. Entonces, lo que tenemos que observar es que a nivel planetario el tema del crecimiento económico de los países ha sido muy lamentable, y que no es privativo de México. Los Estados Unidos también y han tenido un crecimiento incluso menor al nuestro, del 2% el año pasado. Ahora, el tema inflacionario es un tema importante porque estamos observando nuevamente estos crecimientos de los precios en un entorno, primero por la pandemia, luego la crisis económica, ahora la invasión de Rusia a Ucrania, que ya tiene casi un año y medio, y todo esto ha quebrado los transmisores de producción, las cadenas productivas, las cadenas de suministro, y eso ha afectado de manera significativa. El presidente López Obrador acaba de presentar una propuesta que parece interesante. El 5 de abril tuvo una videoconferencia en donde plantea un proyecto a nivel latinoamericano para poder intercambiar mercancías. Desde luego es un proyecto endeble en muchos aspectos, sobre todo porque México es un país que tiene 80% de su relación comercial de ida y vuelta con los Estados Unidos. Su relación con los países latinoamericanos, incluso con los muy potentes como Brasil, no pasan del 9%. Que es mínimo. Es mínimo, ¿no? Pero hay una propuesta que me parece interesante, y que hace algunos años Enrique Cardoso, cuando era el grupo de los promotores de un proyecto económico, después fue presidente de Brasil, era el desarrollismo, se llamó, hablaban del intercambio compensado. Y es un tema que me parece interesante, Chuy, porque tendríamos que abordarlo. Cuando haces comercio internacional hoy, tienes que tener dólares, o a lo mejor euros, ¿no? Que ya también se convirtió en una mercancía equivalencial. Pero el poder intercambiar, incluso en el contexto local, en el estatal, se puede hacer en donde tú, sin necesidad de una moneda, intercambias un producto que elaboras con otro producto. Esto viene a cuento porque era el proyecto original. Los seres humanos hacíamos trueques. Tú producías trigo y yo maíz, y nos poníamos en un lugar, tú me dabas una bolsa de trigo y yo una de maíz, y estábamos contentos. Después nos damos cuenta que tú que producías trigo, pues necesitas más tiempo, más esfuerzo que yo maíz. Entonces yo te tengo que dar 2 bolsas de maíz por una de trigo, pero no había una mercancía. Claro, después, porque imagínate que el que tenía elefantes, con el que tenía jitomates, media oreja del elefante, con cuántos jitomates, y empezó a surgir este tema de la moneda como una mercancía equivalencial. Pero hoy, en donde los recursos económicos son escasos, tendríamos que ver, y me parece que la propuesta del López Obrador es interesante, cuando menos hay que entenderla. Creo que la que no sería factible es la que hace Petro con el presidente de Argentina, de una moneda única. No estamos en el contexto, no ha funcionado el Mercosur, ¿no? Se quedó ahí Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, pues no lograron, pero sí creo que podríamos tener un esquema. Ahora, se critica porque se dice que Andrés Manuel López Obrador lo que está queriendo es ser líder en América Latina, y yo pregunto, ¿eso es malo?
Al final del día, México, después de Lázaro Cárdenas, dejamos de tener una visión hacia América Latina y nos fijamos estrictamente en Estados Unidos. Y hay que ver que Estados Unidos es un imperio en decadencia. No hay duda, nos guste o no nos guste, China está teniendo un replanteamiento en su política internacional. Su política de la ruta de la seda está ganando adeptos. Hoy el comercio exterior entre varios países latinoamericanos, fundamentalmente Brasil, Colombia, Chile y Argentina con Chile, es el doble de lo que tienen esos países con Estados Unidos. Entonces estamos viendo, y ese es el punto fundamental, entender la geopolítica, porque no sé si te acuerdas tú de Josip Broz Tito, ¿no? En los años, sí, claro. Bueno, que fue Yugoslavia. Enfrentó de manera heroica los embates del nazismo en lo que era Yugoslavia, que después se balcanizó. Pero Josip Broz Tito en los años 60 creó este grupo de los no alineados, ¿no? Incluso el presidente Echeverría estaba ahí. Bueno, pronto vamos a tener que decidirnos. Triste papel para México y lamentable, porque sea quien sea que sea el presidente, los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos nos unen de manera significativa a los Estados Unidos, ¿no? Irremediablemente atados. Pero vamos a tener que ver también. Ahora, a todo esto, ¿cómo afecta el juicio de Trump? Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de quien estamos atados, estamos hablando de quien quiere ser presidente de Estados Unidos, quien está enfrentando un juicio, 34 cargos graves, etcétera. Pero también el otro día que platicaba yo con el abogado, aquí sobre un análisis sobre esto, me dice, no, pues son simplemente reflectores que tiene, que le están resultando muy agradables, no va a tener mayores problemas y en cambio sí va a aprovechar esto para prestarlo más con publicidad gratis, pues. Pero todo esto a México le afecta. Bueno, mira, primero, políticamente obviamente tenemos que voltear los ojos a los Estados Unidos. Hay una decadencia del modelo democrático que los Estados Unidos han manejado históricamente como ser los detentadores de la libertad y de todo esto, pero lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado fue un tema, antepasado, es un tema gravísimo, ¿no? El tema de la toma del Capitolio. El presidente Donald Trump evidentemente participó y hubo una intención, ¿no? Ya van 2 impeachments que les hacen, ahora está enjuiciado en Nueva York por esos 34 pesos. Obviamente no va a prosperar, y aunque prosperara, el expresidente Donald Trump podría ser, si acaso, candidato. Pero yo aquí creo que hay un problema grave. Primero, ya ahora que el domingo de Pascua el señor Joe Biden dijo que va a participar como candidato del Partido Demócrata. Obviamente la debilidad del presidente Biden es muy clara, no hay duda, no sería muy factible su triunfo, pero si Donald Trump obviamente va a sacar provecho de este nuevo embate judicial en contra de él, creo que no se equivocó el presidente López Obrador cuando dice esto tiene que ver con cuestiones electorales, y él lo vivió en algún momento, sí, pero me parece que sobre todo en el contexto republicano hay muchas personas que no simpatizan ya con esta estrategia tan radical de Donald Trump y con todo ese exhibicionismo. Sin embargo, sí su capital político tenemos que entenderlo. En las elecciones pasadas, en las elecciones presidenciales, pues tuvo un 46% de la votación, ¿no? Que no es poca cosa. Pero aparece en escena una figura que puede ser mucho más peligrosa que Joe Biden y los demócratas, que se llama Ron DeSantis. Es el gobernador de Florida. Ganó las elecciones, por cierto, con el apoyo muy significativo de Donald Trump, que vive ahí en ese estado, y que ha ido creciendo. Y si bien es un político con un componente conservador incluso mayor que el de Donald Trump, diríamos que su discurso, su narrativa y sobre todo lo que le trae como cola es obviamente mucho más, diríamos, atendible para los republicanos. Así es que Donald Trump, para llegar a la candidatura, que puede ser, y qué significaría, porque creo sin lugar a dudas, y lo lamento mucho, pero si se diera un enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump en el contexto de las elecciones del 2024, no tengo la menor duda que ganaría Donald Trump. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar en las primarias? Porque Donald Trump tendrá que pasar por unas largas primarias muy complejas en las que se va a enfrentar a Ron DeSantis. Yo creo que es muy complicado. Pues una opinión de alguien que no sabe mucho de esto, pero creo que es muy complicado que tanto
Trump como Biden lleguen a la candidatura, que superen las primarias. Bueno, en el caso de las primarias demócratas, cuando el presidente, sea republicano o demócrata, plantea que se va a reelegir, no ha habido ningún caso en la historia de los Estados Unidos en que no sea nuevamente electo. Pero hay un tema, y es el tema de la edad de Biden, y el tema no es solamente el tema de la edad, sino el tema de las dispersiones que ha tenido. Ese es el tema. Sí, a mí me preocupa, yo te diría que yo tenía muchas esperanzas, diríamos, la biografía y el comportamiento de la señora Kamala Harris daba expectativas, ¿no? Como una mujer inteligente, senadora por California, luego, pues ahora como vicepresidenta tuvo un papel al inicio importante, pero ha desaparecido, ¿no? Y no hay en el contexto demócrata ningún candidato que pueda en un momento determinado tener. El que ha estado ahí tratando de mantener vivo, pues, ha sido el propio Barack Obama, pero diríamos como expresidente y como un elemento dominante. En Estados Unidos pasa algo muy curioso, ¿no? Porque si yo te preguntara, y no es una mala onda, sino te preguntara quién es el líder del Partido Demócrata o quién es el líder del Partido Republicano, no es el componente símil, ¿no?, a lo que conocemos en México, que si fulanito, menganito es el presidente. La estructura partidaria es muy diferente, ¿no? La política en Estados Unidos es diferente. Y bueno, el modelo obviamente de elección pues es diferente, ¿no? Claro. Oye, Emilio, vamos a regresar con tu libro. ¿Cuándo es la presentación? ¿El 27? El 27, jueves 27 de abril, ahí en la universidad, a las 11 de la mañana están invitados. En la Universidad del Olmeca, ahí lo van a presentar. Ahí lo vamos a presentar. Y bueno, me han hecho el favor 4 personas que pues me parece que le dan mucho peso a la presentación. Uno es Chuy Piña, el doctor Chuy Piña, que es una persona, bueno, conocedor muy amplio del derecho constitucional, una persona muy avesada en esto. Mario Serino, que es un muy buen escritor, acaba de presentar un libro en la Universidad Juárez. Alejandra Casanova, que ya tuviste aquí a su que has tenido varias veces, y Alejandra es una compañera en la universidad, tiene muy puesta la camiseta de nuestra universidad. Y la cuarta persona, te voy a comentar, se llama Josu Gómez, que es español. Que es quien te hace el prólogo del libro. Hace el prólogo del libro. Josu, hace 2 años tuvimos la oportunidad de establecer con él una comunicación, una vinculación. Es un hombre muy interesante, tiene 3 universidades allá en España, es dueño de un periódico, bueno, parte de un periódico en España y otro en Miami, pero además es el líder internacional de lo que se llaman esos famosos startups, ¿no? Son estas empresas que van a nacer y que tienen un impulso. Y bueno, hemos hecho una sinergia muy, muy interesante, y él no va a estar presencialmente, va a hacer una grabación. Y él, por cierto, la Junta de Gobierno de la universidad le decidió entregar un doctorado honoris causa, que lo vamos a entregar la primera semana de junio de este año. Y eso va a ser el 20, bueno, la presentación el 27. 27 de abril. ¿A qué horas es? A las 11 de la mañana, y en la universidad, en la sala de lectura, que lleva el nombre de nuestro querido amigo Lácides García. Lácides García. Muy bien, pues ¿qué quieres agregar, Emilio? Bueno, pues primero darte las gracias, ¿no, Chuy? La verdad que mi aprecio, mi cariño a ti y a tu familia, a tus hijos con los que he trabajado. Bueno, uno que trabajó con nosotros en Visión Empresarial ya luego se dedicó al... No tiene tiempo ni de respirar. Sí, ya lo sé. Pero bueno, aquí también tu otro hijo que está aquí con nosotros nos presiona a veces cuando nos pasamos en Visión Empresarial. Pero bueno, yo lo que quisiera, no vamos a hacer una impresión amplia, porque hoy, además de que es muy costoso esto, realmente tiene mucho mayor posibilidad de circulación en el aspecto digital. Pues yo convocaría a todos a que tuvieran la posibilidad de leerlo, pero sobre todo a los jóvenes, Chuy, porque me parece que hoy en este contexto, y hablábamos hace un rato de Zygmunt Bauman, que hablaba de esta sociedad líquida, y estas generaciones X, Y, Z, como se les llaman, ya no tienen esta visión y esta confianza en la partidocracia, etcétera, pero sí deben de tener una visión clara de en dónde están parados y hacia dónde pueden ir. Es un mundo complejo, tenemos que, las universidades, creo que es una tarea que tenemos que fortalecer los aspectos ideológicos, sí, pero sobre todo, y la ciudadanización, pero sobre todo el tema de la espiritualidad, en la concepción que se quiera, en la religión que se quiera, pero sí necesitamos construir una sociedad con valores
valores, con mayores características, sobre todo con un sentido humanista. El presidente López Obrador ha sumado, ¿no?, en este proyecto, no está muy claramente definido y estamos haciendo un trabajo personal en ese sentido para hablar del humanismo, porque viene de tiempo atrás, pero al final del día creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? La geopolítica, lo que primero que todo debemos de entenderla, es un aspecto que nos llama al tema de la humanidad, a la conservación de lo humano, a la conservación de la solidaridad. ¿Va a desaparecer los trabajadores? No creo, ¿no? El Homo laborius, como se llamó cuando se paró el hombre y empezó a utilizar sus manos como herramientas, pues seguirá existiendo, pero lo que sí es importante, y no sé, hoy hemos hablado de socialismo, de comunismo, de una tercera vía, y hoy se habla de una cuarta vía. Es la cuarta vía, es la vía del humanismo, de la visión de prosperar en conjunto, de un bienestar, pero sobre todo de que el tema de la gobernanza pase por el respeto a los derechos humanos y a los valores, ¿no? Muy bien, Eberto Taracena de Ruiz de Cunduacán siempre nos escucha. Además, el maestro, él envió un gran saludo. O sea, él nos saluda, te saluda a ti, Emilio, un gran saludo al maestro Eberto. Pero también hay aquí estos comentarios que nos han enviado. Liz González, muy buena información, nos deja con ganas de conocer más sobre el tema. Olga Macías Guevara, análisis para reflexionar. Saludos, señor rector. Freddy Solís Montejo nos felicita por el programa. Jesús Alberto Morales Méndez saluda a la maestra Alejandra, una persona sumamente preparada en la materia, muy importante este análisis en la apropiación del conocimiento. Freddy Solís Montejo también saluda a la maestra Alejandra, al maestro Oscar González por su participación. Abraham José Villa Ceballos también envía saludos. Y dice a Oscar González, felicidades por su contribución a los programas de desarrollo de ciencia y tecnología en nuestra entidad. Miriam Bolívar Suárez también saluda al maestro Oscar González y Alejandra. Explicación clara y sencilla del tema, al tema anterior de inteligencia artificial. Sinaí Cristina González también envía saludos. Olga Macías Guevara, interesante tema. Antonio Velázquez, estaría bueno implementar este programa de inteligencia artificial en las escuelas primarias, como utilizar las TIC como herramienta de trabajo. Julio Javier, felicidades al doctor de Igartua y felicidades a la maestra Casanova, orgullosamente UO. Julio César Javier, ¿qué hora será? Sí, claro. Excelente programa, felicidades, Chuy Sevilla. Un abrazo, Julio, me da gusto saber de ti, te envío un gran saludo. Y que estás mejor. Ha sido un impulsor del tema editorial en la universidad desde hace mucho tiempo, pues no solamente por los libros, sino también por muchas revistas que se han ido implementando, ¿no? Y que es importante. Y ya robo dos segundos más. Ese tema que comentan, sí es cierto, el tema de las TICs, el tema de la comunicación lo tenemos que hacer, diríamos, democratizarlo. Pero ese es uno de los retos fundamentales. A mí no me parece que debemos dejar de ver que un país prospera cuando tiene una educación de calidad y una educación pertinente. La distancia que tenemos hoy con los países industrializados, con los países desarrollados, es cada vez más grande. En lugar de acotarse, es cierto, hoy tenemos computadoras y cosas que hace 20, 30 años era difícil que consiguiéramos, pero estamos muy lejos de estas tecnologías que se requieren. Y para eso tenemos que trabajar, porque en los próximos años, independientemente de que van a seguir habiendo estas listas de Forbes, ¿no?, con los 20, 30 más ricos del mundo, cada vez más ricos, el tema es que cada vez vamos a ver países concentrando el conocimiento en contra de los que estaremos lejos de esos elementos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Interesante todo esto. Emilio, doctor Emilio de Igartua Monteverde, te agradezco de nueva cuenta tu presencia. Vamos a estar pendientes de la presentación bueno, yo no voy a poder estar. Sí, no, ya me dijiste, pero puedes mandar a un representante ahí. Pero sí, ya lo empecé a leer, la versión que me enviaste, ¿verdad? Ya lo leeré con más detenimiento cuando tenga la versión impresa, porque yo todavía soy de los de la versión. Yo tengo libros en físico, no me hallo mucho con las versiones digitales. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Bueno, pues vamos a irnos a la pausa para después de ella pues tener ahí una camita musical y enseguida pues ya estará Juan Pablo Sevilla Telles con todo el equipo y la cosecha informativa del día. A las 9 de la noche estará el psicólogo Paco Evia y Vive Hoy.
pero no se lo pierdan, porque de veras vale la pena, sale uno motivado, sale con ganas de verdad de vivir, y puede usted incluso interactuar con Paco, con mensajes, etcétera. Mañana temprano a las 5 de la mañana, ya sabe usted que estaremos amaneciendo con Carlos Arturo Cabrales Aguilar y Amanecer de mi Tierra. A las 6, Hugo Triano, con Buenos Días Telereportaje, avances informativos, la correspondencia, el servicio social, y a las 7 de la mañana todo el equipo con Emanuel Civilla, Oropesa y Telereportaje, y luego pues toda la programación, Lupita Cuevas, etcétera. Que Dios le bendiga, pásela muy bien y ¡arriba, corazones! ¡Adiós!